abrimos un coloquio, tenéis 4 minutos, quiero decir 5. A mí me ha interesado mucho la cuestión de la traducción, creo que es un arte, una técnica que hay que depurarlo mucho y que se aprende mucho. Y bueno, aparte podríamos hacer una cosa, pero voy a recordar alguna cosita, señalar alguna. Por ejemplo, cuando se habla de Jesús, no se dice nuestro Señor normalmente, sino Señor simplemente. Señor, religiosamente hablando no hace falta decir nuestro Señor. Pero hay un error. Cuando se habla de dar Pilatus, no es la tierra de Pilatos, sino es la casa de Pilatos. La casa. Es la casa de Pilatos. En el Evangelio es la casa de Pilatos. Porque Jesús fue condenado en la residencia de Pilatos, que está junto a la explanada del templo. Y entonces la cruz la lleva desde la residencia de Pilatos hasta el Gólgota. No es, dar puede ser también en otros casos, dar al Islam, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso es casa propiamente. Es casa. Sí, gracias por decírmelo, porque yo todavía estoy revisando y buscando siempre fuentes. Esto nunca, Igual deberías recurrir al Evangelio nunca se acaba, en estas cosas nunca se acaba. Sí, gracias. Gracias. Aquí con la profesora Carmen. Buenas tardes. En cuanto a el primer trabajo, que claro, rebasa la traducción, porque después hay muchas otras cosas, muchas obras. A mí lo que me preocupa, voy a decirlo así, es que el autor desacredite la palabra zaura totalmente, la totalidad. Es como si no admitiera que la palabra zaura también ha entrado en el terreno de las palabras positivas. No solo es negativa o no solo es violenta. Es como si el autor se negase a admitir la evolución de los conceptos y de las palabras modernamente. Entonces lo carga lo devuelve, lo carga de connotaciones absolutamente positivas. Y como reflexión o propuesta, pues recordaba al hablar de tu excelente intervención de una palabra española que es cuando alguien se planta. Significa, es una postura también física, como cama. No se puede quedar abatido, se planta, y entonces recuerdo esa expresión. Y entonces, en cuanto a lo de... Bueno, todo es sumamente interesante. En cuanto a lo de Hanna Mina, estoy sentada al lado de la profesora Clara Tomás, que presentó su tesis doctoral sobre Hanna Mina, toda entera dedicada a Hanna Mina, y la cual tradujo, y en Cantarabia publicamos su obra, su novela El Ancla, El Yeter. Entonces, digamos, me encanta, digamos, que se vuelva sobre ello. Y la pregunta a las dos es si Hanna Mina, por lo menos en una época, fue más allá del socialismo, en el sentido de que políticamente era comunista, creo, simplemente por decirlo ante el público, por no esconder los datos, decirlos con más claridad. Y después ya... bueno, dentro del sistema sirio, pues de la sociedad encuentra su hueco, su acomodo, políticamente se le incorpora al ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, le rendimos homenaje, por otra parte, sabiendo que el año pasado falleció y además tuvimos ocasión de charlar con él. Así que muchas gracias por traerlo. Y la verdad es que las dos, desde el punto de vista, habéis hablado del levantamiento por motivos humanistas y por motivos espirituales, religiosos, y es muy interesante y muy curiosa esa confluencia. Gracias. Bueno, lo que plantea Achelemi es la diferencia que existe. Es decir, es que son dos procesos que persiguen un mismo objetivo, en principio, pero que tienen dos trayectorias diferentes. La primera, por ejemplo, Zaura es como un levantamiento pero espontáneo, que no está bien estudiado, que al final cuando se realiza esa Zaura o tiene éxito, porque éxito entre comillas, porque ya lo vemos ahora mismo en la actualidad en el mundo árabe, que al final no hay respuestas, al final es como se plantea como un caos total. Es lo que, por ejemplo, ha vivido Egipto después de la revolución, después de las revoluciones del 2011 para acá. Entonces, vemos que al final,
aunque la revolución se levanta por causas nobles, eso no lo puede discutir nadie, pero que al final no tiene respuestas, es decir, que la nueva situación no está bien. No hay una respuesta al final a las nuevas situaciones. Y eso no solamente desde el 2011 para acá, porque como acabo de explicar, acabo de leer lo que él dice, por ejemplo, que después del éxito de la revolución solo hay asesinatos políticos, hay golpes de Estado, es lo que se ha vivido, por ejemplo, en Egipto, en otros... Y eso también antes, por ejemplo, con la revolución iraní, es lo mismo, la revolución y todo eso. Pero al final no había respuestas. Y lo que hizo la revolución es apoyarse o basarse en el fervor religioso para poder continuar. Yo lo veo así, no es que él, por ejemplo, desacredite a la revolución, pero que son dos procesos que persiguen el mismo objetivo, pero que tienen dos trayectorias diferentes, y en el Qauma es un proceso que lleva tiempo, porque hay que educar, hay que organizar y luego hay que avanzar. No es un proceso espontáneo que viene ya y se quiere implantar, porque al final, a ver qué es lo que hacemos después. Yo creo que es así. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta. Vamos. Vale, y mi pregunta es que sobre esta novela de Hannah Mina, que quiero saber dónde está la ironía social, si hay ironía social. Y el segundo punto es que Aib viene de Aba, Yaibo, significa también una vergüenza, ¿sabes? Entonces, eso es lo que quiero aclarar. La ironía o el tono irónico al que hacía referencia, aparece un poco en este ejemplo, aparece más en otros ejemplos, pero yo no me centré en eso porque quería solo mostrar el aspecto cultural y religioso. Pero Hannah Mina suele mezclar este estilo. No, la ironía viene espera un momento. Cuando dice, en el último ejemplo, cuando dice, el mismo Jesús evangelizó con su mensaje durante 3 años y al final se decretó su destino. Pero lleva 30 años evangelizando y aún no se sabe su destino. Hay un tono muy leve de ironía. A eso me refería. Y luego el Aib, sí, yo creo que no es pecado ni es una prohibición, por eso no he podido ponerlo, no he podido clasificarlo dentro de los pecados porque es algo que tiene que ver con la sociedad, con lo que está mal visto o mal hecho según la sociedad. He señalado antes ese pequeño, digamos, resbalón, la cuestión de Dártila. Pero quiero al mismo tiempo expresar mi felicitación por la traducción de Aib. Aib es una traducción magnífica en español, en los 3 casos. Muy bien, genial. Gracias.